El futuro de Venezuela es una incógnita tras las elecciones del pasado julio, en las que tanto gobierno como oposición aseguran haber ganado. El oficialista Consejo Nacional Electoral dio la victoria a Nicolás Maduro con el 52% de los votos sin presentar las actas. La oposición asegura que esas actas les otorgan la victoria, que para el Centro Carter, invitado como observador internacional, sería de un 67% para Edmundo González Urrutia frente al 31% de Maduro. En el horizonte más cercano aparece la fecha del 10 de enero en que se deberá juramentar presidente y a la que Edmundo González asegura que va a asistir pese a la orden de arresto en su contra. Gobierno y oposición han llamado a salir a las calles para defender sus posiciones y en el aire están también varias preguntas a nivel internacional. ¿Qué papel va a poder jugar ahora Donald Trump a partir de enero? ¿Qué pasará con Urrutia si no es nombrado presidente? ¿Y reinará en general el pragmatismo en favor de posibles tratos con petróleo venezolano? Bueno, pues para debatirlo hoy nos van a acompañar Eduardo Battistini, el expresidente del partido Primero Justicia en el exterior, exiliado en Bogotá. Desde Caracas nos acompaña también Indira Urbaneja, ella es analista política y asesora de campañas. Les quiero dar las gracias a los dos por acompañarme hoy en este debate, pero antes de ir con ellos, quiero presentarles nuestras redes sociales. Nos encuentran como @France24_ES con el hashtag #eldebatef24. Y ya saben que además nos van a poder escuchar en las plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer y Tuning. Así que ya sin más dilación, sí que quiero empezar con nuestros invitados y voy a empezar con Eduardo Battistini preguntándole por cómo ve finalmente los resultados de esas elecciones de julio. Tanto gobierno como oposición dicen haber ganado. ¿En qué momento cree que estamos y cree que puede pasar este próximo 10 de enero? Mira, yo creo que estamos en un momento de mucha incertidumbre por varias razones. Primero, no hay una evidencia del triunfo de Nicolás Maduro como lo estableció el Consejo Nacional Electoral, y la mejor prueba es que a la fecha de hoy en la página del Consejo Nacional Electoral no se encuentra lo que tradicionalmente siempre ha habido en todos los procesos electorales en Venezuela y que dejó de ocurrir, por cierto, desde el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, que es que se publicaban los resultados mes a mes, centro por centro, municipio por municipio, estado por estado y el total nacional. No era la publicación como tal de las actas, sino de los resultados, donde el venezolano podía consultar de manera rápida desde su computadora, desde su celular, pues esos resultados electorales. Eso sobre la base de todo lo que se ha ido denunciando y lo que se ha mostrado. Recordemos que el comando presentó de manera pública en menos de 48 horas las actas que los testigos pudieron recabar, y en todo caso se llevó esto a una instancia judicial en un tribunal electoral cuya presidenta de esa máxima institución pues es militante además del Partido Socialista Unido de Venezuela, y donde evidentemente eso no garantizaba la equidad, pero además donde no era el espacio tampoco para definir, porque lo que se pedía era que se publicaran los resultados y sobre la base de la publicación de los resultados entonces podía irse por la vía judicial. En todo caso, estamos hoy a escaso menos de un mes de lo que será la toma de posesión en Venezuela, y la verdad es que no sabemos qué va a pasar. Al final del día en la política hay una legitimidad de ejercicio y una legitimidad de origen. Es bastante probable que quizás Nicolás Maduro pueda imponerse a la fuerza y juramentarse el 10 de enero, pero eso no le da una legitimidad en el ejercicio. Y evidentemente creo que allí es donde está la gran incógnita, y lo que todos los venezolanos queremos o hubiésemos querido es que se pudiese haber habido una negociación que permitiera el respeto a los resultados electorales, que llevara a Venezuela a no más confrontación, sino a poder conseguir una salida como los venezolanos quisieron que fuese electoral, pero lamentablemente eso no fue posible porque todas las ventanas que podían haber conducido a un proceso electoral limpio, democrático, accesible a todas y todos los venezolanos, no fue así y no fue posible. Y verbigracia de eso, pues, podemos revisar uno a uno los puntos del Acuerdo de Barbados y ver cuáles se cumplieron y cuáles no, y puedes darte cuenta que la gran mayoría de esos acuerdos fueron incumplidos. Entonces creo que el escenario es de incertidumbre. Yo creo que al final el objetivo de quienes estamos en la oposición es tratar de construir una ruta para que se respete la voluntad popular. Yo no creo que la solución sea una juramentación fuera de Venezuela ni nada por el estilo. Creo que la lucha es poder lograr
que dentro de nuestro país se pueda llevar a cabo el respeto, el reconocimiento a lo que fue ese proceso electoral, y creo que ahí la comunidad internacional, pero en especial Colombia, creo yo, y siempre lo he dicho, puede jugar un papel fundamental en abrir un espacio Sí. para la negociación, para el debate, para tratar de llegar a acuerdos que faciliten esa transición en Venezuela. Bueno, pues nos ha dado varios datos interesantes en los que vamos a ahondar más adelante, pero me gustaría darle la palabra a Indira Urbaneja en primer lugar. Gracias también por estar con nosotros. Nos ha hablado Eduardo de legitimidad, de las votaciones, de esa posible juramentación el 10 de enero. Le quiero también trasladar la pregunta: ¿cómo ve la situación actualmente y cómo lee usted lo que pasó en julio, el 28 de julio, si no me confundo, en las elecciones? Sí, fíjate, lo que sucede el 28 de julio era crónica de una muerte anunciada. Meses antes, yo como consultora, como asesora, constantemente estoy hablando con la comunidad internacional y en reuniones previas, la misma comunidad internacional estaba al tanto de que había un plan, bueno, para cantar fraude por parte de la oposición. En este caso, ¿quién pierde? Pierde el país, porque en todo caso la oposición sigue defendiendo lo que ellos llaman su verdad con sus actas y el gobierno defiende su verdad también con sus actas. Lo cierto es que en Venezuela hubo un proceso judicial, se introdujo un recurso ante el TCJ y se quiera o no, yo entiendo los argumentos de Eduardo, coincido en algunas cosas, en otras no. Y en una de las cosas en las que no coincido es que no puede ser un argumento, no voy a acudir al TCJ a presentar mis pruebas de mi triunfo, porque es que la presidenta del Tribunal Supremo pues no me causa tranquilidad, creo que es una militante del chavismo y por eso no me presento al TCJ. Yo creo que ahí estuvo el primer gran error de la oposición, por no nombrar otros grandes errores, como por ejemplo, ¿cómo es posible que la oposición ya sabía que el fraude iba a existir, por ejemplo? Ya tenían una página web montada, ya tenían todo un marketing político montado con el tema del fraude. ¿Por qué no hablamos antes del 28? Porque antes del 28 había un fantasma que estaba recorriendo el mundo entero y era el fantasma del fraude. La misma oposición decía, es que va a haber fraude, es que va a haber fraude. Yo digo y hago una pregunta, bueno, pero si va a haber fraude, ¿por qué entonces acudieron al proceso electoral si ellos estaban muy seguros de que el fraude se iba a consumar? Por otro lado, viene el gobierno y hace una denuncia, no nada más el gobierno, lo hace el Consejo Nacional Electoral y dice, nuestro sistema fue hackeado. Algo que podría parecer realismo mágico de García Márquez, pero en el mundo actual sabemos que un hackeo es algo tan común como un resfriado. Entonces, ¿por qué no se ha dado resultado o por qué la oposición no ha estado interesada en que se investigue si ciertamente hubo un proceso de hackeo y de alteración de los datos? Por ejemplo, ¿se afectó el sistema de transmisión? ¿Los datos que se transmitieron fueron correctos, tanto a favor de uno como a favor de otro? Esto sigue siendo incógnitas que hasta hoy no están resueltas. Frente al dilema ocurre lo que debía ocurrir. Bueno, vamos a ir al árbitro, a el máximo tribunal del país para ver cómo dilucidamos esto. Esto ha ocurrido en otros países. Ocurrió en Brasil y no pasó nada. Se respetó la decisión del tribunal de la Corte Suprema en Brasil. Esto sucedió en Estados Unidos cuando Al Gore y Bush y se respetó la decisión también. Entonces, ¿por qué en este caso acudir al máximo tribunal de la República de Venezuela era un delito? No lo entendí nunca y no entendí por qué entonces la oposición se ha preocupado de que sus actas, porque el gobierno también tiene otras actas, entonces tenemos que hablar de dos actas. Sus actas recorran el mundo, vayan Claro. a la OEA, vayan a Chile, vayan Sí. a Argentina, vayan a Colombia, vayan a todos lados, pero no fueron a la instancia natural, a la primera instancia que tenía que agotarse, que era la del máximo tribunal de nuestro país. Claro. Y si no tenían confianza, pues tenían que llevar unas copias, tenían que llevar algo. Pero a mí me genera mucha duda como venezolana el por qué ellos no acudieron al TCJ y sí se han preocupado más porque estas actas sean conocidas en el mundo. Ahora bien, yo creo que el 10 de enero se juramenta el presidente Nicolás Maduro, no nada más por el tema de que, bueno, quien lo proclamó fue el Consejo Nacional Electoral y después eso se ratificó en el Tribunal Supremo. O sea que si nos vamos a nuestro estamento legal, él tendría legitimidad de origen porque son los máximos órganos dentro del país quienes los están proclamando y quienes los van a juramentar el 10 de enero. El reto sigue siendo, y la gran pregunta, y la dejo en el aire tanto para Eduardo como para quienes nos ven, es
¿qué va a hacer la oposición? Porque la oposición venezolana, ese sector extremista de la oposición, ha mantenido también siempre una agenda de que la salida en Venezuela no es electoral. La principal vocera hoy de esa oposición, que es la señora María Corina Machado, ella no cree en elecciones. Ella ha dicho muchísimas veces que la salida en Venezuela, que la salida de Nicolás Maduro y de lo que ellos llaman el régimen y la dictadura en Venezuela, ellos han dicho que es por la fuerza. Entonces, a veces es como un poco, es como una dicotomía, a veces no se entiende bien ¿qué es lo que defienden? ¿Defienden realmente el triunfo, entre comillas, de Edmundo González Urrutia o defienden la vía de fuerza, defienden la vía de una intervención militar extranjera? Por ejemplo, ¿por qué si están tan convencidos de que Edmundo González ganó, por qué están apoyando, y con esto cierro rapidito, por qué están apoyando esa acción paramilitar que está vendiendo un señor llamado Eric Prince en Estados Unidos, recogiendo dinero para hacer una intervención militar en Venezuela? Entonces, ahí hay como una dicotomía. ¿Vamos a resolver esto con sangre o lo vamos a resolver con una negociación? Pues enseguida voy a ir a muchos de los temas que nos plantea también para avanzar sobre el futuro. Me gustaría acabar cerrando ya con una pregunta para usted. Vuelvo con Eduardo. Hay un punto en concreto que es la posición del Centro Carter en estas elecciones. El Centro Carter, que ha sido reconocido incluso por el gobierno en otras elecciones como un actor de vedura internacional para las elecciones. En este caso sí que ha dado veracidad a las actas que presentó la oposición. ¿Cómo lo entiende usted? Sigo con Indira para esta pregunta y después volvemos con Eduardo. Sí, es muy difícil la actuación del Centro Carter. ¿Por qué? Porque yo además me siento promotora, me siento como una de las promotoras de que el Centro Carter haya venido en Venezuela, porque yo sí creo en el sistema electoral, yo sí creo que un sistema electoral sano debe tener una observación internacional y un acompañamiento internacional. La reacción de Centro Carter hoy es una reacción parcializada. ¿Por qué? Porque Centro Carter, antes de hacer la certificación de las actas de la oposición, también tenía que certificar las actas que presentó el gobierno. En este caso, para mí, el Centro Carter queda anulado como un actor de actuación independiente y de veeduría imparcial, porque cuando tú eres un veedor imparcial, tú tienes que escuchar las dos campanas. Y yo siento que Centro Carter, en este caso, la misión que estuvo liderada por Jenny Lincoln, a quien conozco muy bien y con quien he hablado 1.000.000 de veces, te puedo decir que actuó de la manera equivocada. Porque ¿qué sucede la noche del 28 de julio? Cuando todavía ni siquiera los resultados eran oficiales, ya la comisión de Jenny Lincoln estaba abandonando el país. Yo, como panel de expertos, yo como persona que estoy interesada es en la verdad y no en favorecer ni a la oposición ni al chavismo, debí de haberme quedado, que fue lo que debió haber hecho el Centro Carter, y debí de haber esperado las pruebas que tenía que presentar el gobierno, cotejar y revisar los argumentos del gobierno, cotejar y revisar los argumentos de la oposición, para entonces yo poder decir, bueno, una vez que observé a ambas partes, ambos argumentos y ambas pruebas, yo creo que las pruebas reales son las del gobierno o yo creo que las pruebas reales son las de la oposición. Entonces, por eso, para mí, lamentablemente, hoy la posición de Centro Carter no es válida, porque creo que incluso fueron en contra incluso de sus propios principios, sus propios postulados y de los mandatos que ellos tienen como constructores de paz y como mediadores en temas de conflictos y también en sociedades que están políticamente polarizadas como la nuestra. Bueno, pues voy a volver a Eduardo para preguntarle también sobre esta veeduría internacional, no solo del Centro Carter, también de otros organismos, y para darle tiempo también para responder algunas de las cosas que ha dicho Indira. Ha criticado que la oposición no haya ido al TSJ de Venezuela por argumentos, como nos había dicho usted antes, bueno, que al menos son cercanos al gobierno de Nicolás Maduro. Mira, varias cosas, ¿no? Primero, el tema de las actas, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2013, cuando hubo la elección entre Nicolás Maduro y Enrique Capriles, el comando de Maduro en menos de 24 horas publicó, exactamente igual como lo hizo la oposición en esta oportunidad, en una página web, en la página web en ese momento del comando, creo que era Maizanta o el PSUV, no recuerdo bien, todas las actas exactamente igual escaneadas. Y en este caso, donde dicen haber ganado casi por 2 millones, un poco más de 2 millones de votos, no lo hacen y lo llevan al Tribunal Supremo de Justicia en una suerte como de proceso en una caja negra donde nadie vio esas actas, donde las consignaron allí por secretaría, donde se hizo un peritaje casi que en tiempo récord, muy al estilo CSI, por como se puso la puesta en escena
y Indira, que es especialista en comunicación, sabe que fue una puesta en escena muy para dar una imagen de pulcritud en ese proceso, y en una semana dijeron y validaron el proceso electoral. Entonces, yo creo que hay una diferencia importante si el gobierno tenía las actas y tiene las pruebas, porque no hizo lo mismo que hizo él en el 2013, donde el margen era muy estrecho y donde con más razón ahora pudo haberlo hecho con la misma facilidad. Además, sí, yo sí coincido, hoy en día en Venezuela y en el mundo entero el hackeo es como un resfriado, pero así como es tan común como un resfriado se cura con unas pastillas en una semana. Lo que es insólito es que después de casi 5 meses de la elección, todavía el Consejo Nacional Electoral no haya puesto en una página web los resultados. Si te hackearon una, pudiste haber hecho otra y haber colocado los resultados. Es decir, hay también unas incongruencias que son complicadas. Y evidentemente yo sí cuestiono la legitimidad de origen, porque la legitimidad de origen es la que está hoy en día en duda, porque hay una elección que se dio, hay una votación que desde el punto de vista de nosotros es evidente que fue el triunfador a favor de Edmundo González, y se está tratando de pasar por encima de esa legitimidad de origen, que al final es el voto popular, a través de una institución como el Tribunal Supremo de Justicia, que está imponiendo, desde mi punto de vista, una decisión que no fue la que el pueblo venezolano tomó. Y en el caso de la observación internacional, bueno, yo creo que ahí tomo las palabras de Indira, fue una crónica de una muerte anunciada. Siempre dijimos, y en el Acuerdo de Barbados se estableció que había que hacer una observación internacional muy amplia, incluso incluía a la Unión Europea, porque recordemos que además la Mesa de Acuerdos de Barbados trabajó sobre el informe del 21 de noviembre de las elecciones regionales en Venezuela, sobre la base de las recomendaciones de la observación electoral de la Unión Europea. Y en ese momento esa observación electoral sirvió para que el gobierno de Maduro validara el proceso electoral regional, donde salieron electos alcaldes y gobernadores. En este caso, por temas políticos, no se quiso que la Unión Europea viniese a la observación, argumentando toda una serie de temas de injerencismo, etcétera. Pero además el Centro Carter, recuerdo que fue recibido incluso hasta por Padrino López y fue elogiado, alabado en su momento por el régimen de Maduro, y después, bueno, lamentablemente vimos lo que pasó. Y esa retirada incluso del Centro Carter de Venezuela también pasa por una serie de presuntas amenazas y de reducción de espacio de libertad de expresión que hubo ya después de cierta hora del proceso electoral. En todo caso, yo sí creo que Venezuela necesita, para poder evidenciar realmente lo que pasó y lo que fue el resultado de una elección donde, difiero de Indira, donde todos los factores de oposición participaron en el proceso electoral, una primaria que fue casi que puesta cuesta arriba por parte del régimen para que no se diera, se dio, tuvo unos resultados que el régimen cuestiona, pero que en todo caso estuvieron allí y que nosotros defendemos porque participamos en ese proceso ciudadano. Sí. Después tuvimos imposibilidades para que María Corina, que había sido electa, fuese candidata, la sustituta que se colocó, fue inhabilitada en tiempo récord para que tampoco fuese candidata, y al final pues terminó siendo candidato Edmundo González. Un candidato, por cierto, que, como lo decía el Acuerdo de Barbados, debía ser garantizado el libre tránsito por todo el país para que pudiera hacer campaña, y si Edmundo se comía una empanada, un local de empanadas, cerraban el local de empanadas. Sí, si Edmundo dormía en un hotel, secuestraban la cama del hotel y la clausuraban. Es decir, no hubo, en términos futbolísticos, fair play quizás, pero como te digo, no sé, lo que se había acordado en el Acuerdo de Barbados, a la redundancia, no se respetó al 100%, y creo que ahí también es parte del problema y de la crisis política en la que seguimos, porque al final... Pues me gustaría avanzar un poquito en ese punto, Eduardo. Sí, no, y para redondeártelo allí, la crisis política que hay en Venezuela, que debió ser el proceso electoral el mejor conducto para que esa crisis política bajara, creo que todo lo contrario, en vez de ayudar a reducir la crisis política, la aumentó con mucho más fuerza. Claro. Pues vamos a seguir hablando ya así lo que va a pasar hacia el futuro. El punto más importante es probablemente ese 10 de enero. Y hemos podido leer en los últimos días una entrevista del medio español El País a Edmundo González Urrutia, donde deja claro que él va a ir a Venezuela a intentar posesionarse ese día 10. Pues obviamente no dice cómo lo va a hacer, dice que tiene varias vías para hacerlo. Sobre él cae también una orden de captura, de apresamiento. ¿Qué cree que va a poder pasar ese 10 de enero? Usted mismo ha dicho que no sería una buena opción una posesión en el exterior. Ha dicho también González Urrutia que no va a haber un gobierno en el exterior.
No sé si entender esto también por parte de la oposición como una crítica velada a que en algún momento fue mala idea posesionar también a Juan Guaidó como presidente electo de Venezuela. Así que vamos con Eduardo sobre las posibilidades de lo que va a pasar ese 10 de enero, porque ha contestado también Nicolás Maduro, ha dicho que él se va a posesionar y llama también a la gente a las calles a defender el resultado electoral. Mira, creo que son dos casos distintos. En el caso de Edmundo creo que lo asiste el haber sido el candidato más votado de la elección y insisto, respetando lo que dice Indira desde nuestro punto de vista y desde la verdad de nuestras actas, y creo que tiene todo el derecho de ir a Venezuela y juramentarse. Es una situación complicada, difícil, porque ya hemos visto cómo, de alguna otra forma, su salida de Venezuela fue parte de un proceso del régimen para que él saliera del país con unas garantías que él exigió. Su retorno a Venezuela o su probable retorno a Venezuela para el 10 de enero, sin duda alguna, pone también sobre la mesa, al final del día, lo que estamos viviendo en Venezuela, que amén de las diferencias que podamos tener desde mi punto de vista, no es un régimen democrático, y su llegada a Venezuela pues pone en reto a ese régimen que está en Venezuela de ver cómo actuar. Ya el régimen ha dicho que lo va a apresar, que tiene en estos días había un programa, en el programa de Diosdado. Algún pequeño inciso, ¿cree que podría haber una respuesta dura de la oposición en las calles si se apresa a Edmundo González Urrutia? Mira, yo no soy pitonizo para eso. En todo caso, la respuesta que hubo de Venezuela luego del proceso electoral, que fue contundente, fue respondida por el régimen con más de 2.000 detenidos en 48 horas. Es decir, también fue feroz la respuesta en materia de represión que se dio. En todo caso, yo lo que te quiero puntualizar es que esa decisión que pueda tomar Edmundo González de ir a Venezuela y buscar juramentarse en el país es una situación que no está clara, es una situación que está en la incertidumbre, y como todo proceso político, hoy en día quizás no se ve probable que él se pueda juramentar, pero la política es muy dinámica. Yo creo que vienen semanas muy importantes en temas de lo que puede ser la geopolítica, pero insisto, en el caso de Colombia para mí es fundamental el papel que puede jugar el presidente Petro en abrir un espacio para que pueda haber una negociación en ese sentido, y yo sí creo que por el bien de los venezolanos, por el bien de acabar con la crisis política en Venezuela, que para mí es el origen del resto de las crisis que existen en el país, podamos tratar de hacer que se pueda cumplir lo que fue la voluntad de las y los venezolanos, que desde mi punto de vista, insisto, porque es mi verdad, es que Edmundo González ganó el proceso electoral, y ahora toca ver cómo podemos lograr, con apoyo internacional, con negociación, con entendimiento entre las partes, lograr que eso pueda ser políticamente viable. También nos enfrentamos, porque también hay que serlo muy sincero, a la Realpolitik, y la Realpolitik es que Nicolás Maduro tiene el monopolio de la fuerza en Venezuela, y eso sin duda alguna es, en regímenes donde las libertades están en entredicho, eso sin duda alguna es una herramienta de mucho poder. Entonces creo que eso también no le abona a lo que puede ser, insisto, el respeto a la voluntad de las y los venezolanos. Sin embargo, incluso aún Nicolás Maduro, como te lo dije, se lo decía al principio, pueda juramentarse el 10 de enero como desde su punto de vista como presidente electo. Yo lo que creo es que eso viene cargado de una legitimidad muy débil en el origen, y evidentemente eso puede afectar con mucha fuerza lo que es la legitimidad en el ejercicio. Y para cerrarte la idea, en mi caso particular, yo no puedo hablar por el resto de la oposición, a mí me parece una falta de respeto a los derechos, a los deberes, a los derechos, perdón, y a los sentimientos de libertad genuinos del pueblo de Venezuela, que todos los venezolanos nos pretendan encasillar en una idea que me parece no solamente descabellada, sino que además me parece bufonesca, de alguien que en otro país diga que está recogiendo dinero para invadir a Venezuela. Yo creo que eso me parece desde mi punto de vista, insisto, un despropósito absoluto, porque eso tampoco abona en la solución de la crisis en Venezuela, pero peor aún, yo no apostaría nunca a una vía que ponga en riesgo la vida de los venezolanos, porque una de las cosas por las que yo estoy luchando es para que en Venezuela no se ponga en riesgo la vida de los venezolanos, y para mí quien hoy en día pone en riesgo la vida de los venezolanos es Nicolás Maduro, y por eso hemos apostado, o en lo personal hemos apostado siempre a rutas democráticas, a rutas electorales, y algunas veces se dan, otras veces no, otras veces es el mismo régimen quien asfixia esas rutas electorales, pero en todo caso quería dejarte muy clara mi posición en ese sentido, porque sí me parece realmente absolutamente innecesario. Pues agradezco la aclaración, Eduardo.
Me parece que generalizar a todos los venezolanos que estamos contra Nicolás Maduro y quienes estamos en la oposición en esa posición, creo que tampoco es ajustado, la verdad. Pues voy a volver con Indira para hablar también de los posibles escenarios para ese 10 de enero. Como bien decía, ha respondido hoy Nicolás Maduro, ha dicho que él va a ir claramente a esa posesión, que los que están en Venezuela son ahora mismo el gobierno. ¿Qué cree que podría pasar o cómo podría entrar el señor González Urrutia a Venezuela y cómo cree que podría ser visto un posible apresamiento desde el exterior? Mira, fíjate, en primer lugar, la oposición tiene que decidir si se sigue entrampando en sus propios errores. Yo celebro que por lo menos Eduardo no compre la idea de un segundo Juan Guaidó, porque eso lo que terminaría es de acabar con lo poco que queda de ese sector de oposición. No es realmente cierto que ellos sean una inmensa mayoría. En Venezuela hay un descontento, obviamente, yo nunca lo he negado, hay un descontento que está allí latente porque, bueno, estamos en un país sancionado, un país donde no se pueden aumentar los salarios porque hemos perdido nuestro ingreso, un país rentista que depende 100% del petróleo y no logra levantarse a raíz de las sanciones. Yo he sido muy crítica, yo he dicho que obviamente la destrucción de nuestra empresa petrolera y la caída de nuestra producción no se debe solamente a las sanciones, sino también a otros factores internos, pero lo que sí nos impide hoy levantarnos es las sanciones. Aún así, el descontento que ha votado, que se mueve alrededor de la oposición, es más por lo que acabo de decir, perdón la redundancia, descontento y no liderazgo opositor. Porque fíjate que recientemente María Corina, el 2 de diciembre, y convocó a una gran protesta, una gran marcha, y no salió nadie. ¿Por qué? Porque ese sector de oposición ha perdido credibilidad en la sociedad. ¿Tú crees que de verdad, si Edmundo González hubiese ganado como la oposición dice, ¿tú crees que medio país no estuviese incendiado? Y no me digan que es por la represión o por los 2.000 presos o esto, porque realmente cuando un pueblo, cuando una sociedad decide realmente ir y defender el cambio, lo hace como lo hicieron aquí. Mira, aquí en 2017 hubieron protestas que ni porque el gobierno sacara un militar a la calle se paraban. De hecho, las protestas las inició el pueblo y el pueblo opositor y las tuvo que calmar en la misma oposición, que fue cuando se sentaron a negociar en República Dominicana. Y me disculpa que me vaya hacia atrás. Lo que pasa es que no puedes analizar el presente si no te vas hacia atrás. Y lo real es que hoy la oposición no es una gran fuerza articulada, no es una gran fuerza electoral. Y Eduardo lo sabe, Eduardo conoce mejor que yo las complicaciones que existen al interno de la oposición, una oposición súper fragmentada, súper dividida. Partiendo de este punto de que no existe la oposición venezolana, sino lo que existe es una sociedad venezolana que tiene también un descontento, que tiene descontento hacia el gobierno y eso no hay que negarlo. Como también hay una Indira, parte que si importante llega del país el señor González Urrutia a Maduro. Venezuela y le apresan por esa orden de arresto, ¿podría haber salida de la masa opositora a las calles? Allí vamos. No creo que esto suceda. Mira, no sucedió ni siquiera cuando tenían que defender a Juan Guaidó. Mucho menos va a ocurrir con González Urrutia, que no es un líder. González Urrutia es un político que ni siquiera político, es un señor que llegó por la circunstancia del momento político. Y esto es importante aclararlo. Recuerda que además de analista, yo soy estratega político y te digo, la gente no sale si no es por el amor. La gente no se va a inmolar. La gente no va a salir a la calle si no tiene un sentimiento, una conexión. Y esa conexión no existe con Edmundo González, porque es mentira que Edmundo González sea un líder en Venezuela. Recordemos que él es un candidato por circunstancias políticas, no porque construyó un liderazgo, no porque existan unos venezolanos que quieren a Edmundo, que se inmolan por Edmundo, que van a salir a sacrificar su vida por Edmundo. Eso no va a ocurrir y yo creo que sería una grandísima provocación de ese sector de oposición hacia el gobierno, porque estoy convencidísima de que si algo el gobierno no va a permitir es de que Edmundo González ingrese al país. ¿Qué le queda? Venir por la vía terrestre, porque Claro. no creo que ninguna aerolínea se vaya a arriesgar pues a traer a Edmundo al país. Y no, si lo hace por la claro. vía terrestre, estoy convencida de que no va a pasar. Pues nos quedan rápido 2 minutos, les voy a dar 1 minuto a cada uno. En este punto, ¿cuál cree que podría ser el papel de Colombia y de Brasil por una posible entrada terrestre? Tendría que ser con connivencia de Colombia, cree Indira. Rápido, 1 minuto para cada uno, por favor.
No creo que esto vaya a ocurrir. Yo no creo que el presidente Petro ni el presidente Lula, que más bien han hablado de una disposición como mediadores, se vayan a inmiscuir dentro del problema. Si Colombia y Brasil de verdad quieren ser unos actores de ayuda, tienen que preservarse y ayudar a que Edmundo González entre a territorio venezolano en contra de lo que el gobierno pues no tiene dispuesto, sería entonces ya meterse Claro, dentro del conflicto, y obviamente el gobierno de Nicolás Maduro los va a ver como enemigos y no como aliados. claro. Entonces se invalidarían como mediadores en la crisis. Yo creo que sería un error. Pues cierro con Eduardo al respecto. ¿Cree usted que cuenta la oposición el día 10 también con cierto apoyo de Colombia y Venezuela, visto que hasta ahora han tomado una postura cautelosa respecto a un gobierno que hasta ahora ha sido amigo? Mire, yo creo que el presidente Petro va a tomar una decisión que el régimen de Maduro no la está midiendo, que tiene que ver también con el proceso electoral interno que viene en Colombia. Yo estoy convencido que el presidente Petro no va a asistir a la toma de protesta, a la toma de posesión de Nicolás Maduro, y va a hacerlo sobre la base de que, como lo dijo el presidente Lula dijo algo que me pareció muy interesante cuando Nicolás Maduro cuestionó el proceso electoral en Brasil y el sistema electoral. Y el presidente Lula decía en ese momento: usted ahorita, cualquier brasilero, se puede meter en la página web del Tribunal Electoral Brasilero y puede saber cuántos votos sacó Lula en cualquier parte de Brasil. Eso hoy en día no se puede saber en Venezuela. O sea, hay una duda sobre el tema de los resultados evidente, y yo sí creo que Colombia, el paso que va a dar Colombia en no reconocer la elección, va a ser muy importante para un nuevo juego que se abra de negociación y que realmente nos pueda encaminar Claro. hacia una transición. Y Sí. solamente cierro diciendo que, así como dice Indira, que la gente puede salir a la calle a defender algo por amor, que también la gente puede salir por la calle a defender lo que significa lo que le roba el amor. Y lo que le roba el amor hoy en día a los venezolanos es un sistema que Sí, oprime libertades, que los tiene sumidos en una profunda crisis económica, claro. y que siente que el camino que había para despojar eso, que era el proceso electoral, fue absolutamente bloqueado y Listo. desconocido por quien Pues está en el poder. Eduardo Battistini e Indira Urbaneja, por desgracia se nos acaba el tiempo, tengo que despedirlos. Les quiero dar las gracias por haber estado a los dos en este debate de France 24. Nos veremos el día 10 de enero, desde luego, vamos a saber lo que pase allí. Quiero dar las gracias también a todo nuestro equipo detrás de las cámaras, eso antes de despedirme de ustedes, pero ya saben, volvemos con mucha más programación aquí en France 24.